en los principios dice llevaron a las empresas a organizarse por funciones. Acuérdense que cuando estudiamos administración general, las empresas están constituidas de diferentes formas, por su capital, por su servicio o a lo que se dediquen, ¿verdad? Entonces, estos fueron uno de los que trabajaron en esta parte. Con lo cual sus empleados alcanzaron una alta especialización en su función, pero un pobre conocimiento e interacción con los demás. Las empresas ofrecen a su mercado un producto o un servicio que es el resultado de una serie de procesos en los que intervienen diversas funciones. Las organizaciones modernas deben entender y poner en práctica este concepto. Además de dar a un equipo la responsabilidad sobre este proceso, que a su vez cuenta con proveedores y clientes internos, este cambio drástico de todo incompatible con la cultura organizacional tradicional es el resultado de tener una estructura de una empresa con funciones. Acuérdense que el modelo viene siendo como lo que ya está estructurado, un patrón que hablábamos en la cultura, ¿verdad? Pero en esta nueva actualidad se deben de proponer nuevos modelos, y un nuevo modelo es aquella alternativa que nos ayuda que nosotros podamos obtener mejores recursos de lo que nos hemos dedicado. Ahí cabe destacar, como dice en lo último, ¿verdad? Hacer una cultura organizacional tradicional de incompatible a algo que pueda ser compatible, ¿verdad? Con nuestra esencia de lo que nosotros nos dedicamos. Más que todo para dirigir, ¿verdad? Nos dice para dirigir este tipo pues, de situaciones dentro de los negocios, el gerente, ¿verdad? Es el que toma la decisión o el dueño, y es el que debe, ¿verdad? De adaptar o debe de orientar o qué sé yo, ¿verdad? O tratar de investigar cuáles pueden ser, ¿verdad? Un nuevo modelo de administración. Ya no solamente no estamos diciendo, ¿verdad? Que Taylor o Fayol pueden ser algunos modelos muy tradicionales. Sí, ¿verdad? Están dados desde años atrás, pero que se le pueden adaptar algunas circunstancias del entorno más actualizado del que nosotros estamos viviendo, pues, actualmente. También tenemos el cambio de enfoque empresarial. Hasta cierto punto, los antiguos estilos de administrar se mantienen vigentes, pues la reestructuración de la economía y la redefinición de la competencia obligan a que cada vez la dirección de la empresa otorgue mayor importancia al valor agregado, pues este será el principal foco de competencia en el futuro. Ya no es posible que el administrador se suponga un mercado estable, controlado por la empresa. Ahora se debe suponer un mercado donde la empresa se acerca al cliente para conocer de manera profunda sus necesidades y expectativas actuales y futuras, para crear productos o servicios que le den valor. Para esto, cuando ustedes llevan la clase de mercadotecnia, muchas veces nosotros hacemos lo que es la investigación para igualar precios, ¿verdad? Muchas empresas, pues, solicitan algunas estrategias, ya sean encuestas, incluso cuando nosotros vamos a un lugar y le dice, toque la carita verde, o le pone ahí otro tipo de carita, ¿verdad? Para que nos pueda decir cómo fue la atención que usted recibió dentro de la empresa. Entonces, el enfoque empresarial, como lo toma aquí, ha venido desde muchos años atrás, ¿verdad? En la antigüedad, pero que en la actualidad lo que le agregamos es esa palabra, cambio, ¿verdad? Un cambio que ya no sea el mismo que hemos venido arrastrando de acuerdo a una cultura, sino que lo vayamos haciendo de acuerdo a la necesidad que en este momento se requiera o se necesite, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que, vaya, le voy a dar el ejemplo nosotros aquí de las empresas locales. Vamos a seguir con la empresa
de estas que dedicaban a la construcción. Ahora cuando vino la mundial aquí a la zona sur, nos dimos cuenta de que ya no solo se dedicaban a productos de, permítame, me revolvieron los perros. Ya estamos aquí, que había mucha bulla en este momento. Entonces estas empresas, como ustedes pudieron notar, ¿verdad? Dedicarse o su creación de la construcción, pasaron a ofrecer otros tipos de servicios, ¿verdad? Ya involucraron otro tipo de mercado dentro de sus instalaciones para ofrecérselos a sus clientes, ¿verdad? Es como también cuando vamos a algunos supermercados que anteriormente solo eran supermercados, hoy podemos ver que hay ventas de café, ¿verdad? Repostería también dentro del supermercado. Entonces, eso lo podemos relacionar con esos cambios, ¿verdad? De los enfoques empresariales que la persona que tiene la decisión va tomando pues esos ejemplos. Eh, Otra de las situaciones en que nosotros podemos tomar como ejemplo es como cuando se creó, ¿verdad? Esto del servicio a domicilio, que el producto, la empresa se lo hace llegar hasta su casa, ¿verdad? Esa es otra estrategia también que utiliza para poder hacer o vender mejor, ¿verdad? Entonces, más que todo, por ahí tendríamos esos ejemplos. Eh, la teoría general, según Kuhn, los grandes cambios pueden ocurrir en todos los ámbitos de la vida de una sociedad. La distribución del ingreso, la educación, la manera como se trabaja y se gobierna, entre otros espacios. Por ejemplo, un cambio de la sociedad se produce cuando, debido a la maduración intelectual de la población, mediante una política educativa adecuada, aumenta su participación cívica al enterarse el medio político con la entrada de nuevos actores y sectores representantes de la sociedad que propicia un cambio de cultura. Aquí más que todo el ejemplo que nos da es una comparación con la política. Cuando nosotros estamos acostumbrados a una política normal o vemos en otra persona nueva que llega con ideas diferentes y que nos llama la atención, ¿verdad? Y irnos por ese tipo de ideal que esa persona tenga, de acuerdo, como dice, a la cultura, al cambio de cultura. Es como cuando nosotros decimos, no, es que ya no me parece, aunque me ha gustado definirme con este color político, pero la persona que lo dirige no me parece. Y usted tiene pues la gama de poder elegir a otra persona, aunque no sea de su color político que a usted le ha agradado, ¿verdad? Y valga la redundancia el ejemplo que les pongo aquí, pero la verdad que aquí se refiere, lo da como tipo de política, el ejemplo. Aunque la educación no es el único factor influyente. La verdad que la educación, como dice, sí, siempre va a ser uno de los factores que abre los espacios, ¿verdad? Transforma pueblos, transforma mentes, nos hace pasar de la ignorancia a conocer la realidad. Pero también dice que hay otro factor en este caso. No dice, no nos dice cuál sería el otro, o lo vamos a ver. No es el único factor influyente en la modificación de la cultura. Todos los cambios en esta se basan en modificaciones a la política educativa y su instrumentación. O sea, aquellos recursos que se ponen al servicio para que nosotros podamos obtener alguna respuesta de lo que estamos buscando, ¿verdad? Cuando hablamos pues de que las modificaciones se puedan dar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero esas propias ideas nosotros personalmente no las podemos hacer realidad, tenemos que concientizarlas, ¿verdad? Entonces las ponemos en concientización,
valoramos todos los puntos de aporte que tengan las personas involucradas y luego vemos, ¿verdad?, si eso es factible o no poderlo realizar. Pero todo esto ha llevado una serie de procesos de estudios, ¿verdad? Tiene que estar involucrado con la educación. Por otra parte, los grandes cambios son el fruto de no de una, sino de muchas causas. Por ello, las organizaciones modernas requieren un cambio de cultura hacia la calidad. Para hablar de cultura de calidad es necesario empezar por definir el primer término, ¿verdad? Pero eso ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que involucra la calidad. Entonces, en conclusión, la teoría, ¿verdad? La teoría en como reto debe de estar presente, ¿va? Aquello que ha venido sustentalizando mi empresa, pero que también puede tener cambios, de acuerdo a mi política, de acuerdo a las políticas sociales que se dan, pero sobre todo, ¿verdad? Valorizar aquellos cambios que son necesarios para la organización. La cultura capacita al hombre con una ampliación adicional de su aparato anatómico, con una coraza protectora de defensas y seguridades, con movilidad y velocidad a través de los medios en que el equipo corporal directo lo hubiere defraudado por completo. Además, dicho autor subraya que cultura o civilización es todo aquello que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, el lenguaje, la conducta y cualquier hábito o capacidad adquirida por el hombre por el hecho de ser miembro de la sociedad. ¿Cuáles son algunos aspectos de una cultura en la sociedad? Tenemos sus formas de convivencia, es decir, las relaciones existentes entre la simpatía, empatía, entre sus diversos miembros o grupos. Otro que tenemos, ¿verdad?, es sus reacciones ante sucesos comunes, los mitos compartidos como las actitudes ante el futuro, la incertidumbre, el éxito o el fracaso, se forman merced a la cultura donde se vive. Un ejemplo de ello son las diferentes reacciones que genera en un país, incluso en una región, cuando una persona muere. Luego, otro aspecto de la cultura son los métodos de trabajo. Son características como la importancia de la pulcritud de un trabajo, ¿verdad?, de hacerlo bien, la puntualidad, la cooperación, son productos de experiencias acumuladas por años de convivencia que no son estáticas. La última es la expectativa ante otro grupo. Se refiere a la actitud denominada etnocentrismo, mediante la cual cierto grupo social, por ejemplo, el asociado a determinada empresa, se siente superior al grupo de otras empresas. Tenemos otras. La rapidez o lentitud con que se responde a cambios en el ambiente externo. Es evidente que una cultura podrá responder de manera más rápida a una amenaza externa si existe cohesión, y confianza interna entre el grupo. Esto no se logrará si el caso de que haya divisiones internas. Su rigidez o flexibilidad. Como se ha comprobado en el pasado, muchas naciones tuvieron costumbres demasiado rígidas, por lo que no pudieron afrontar con suficiente rapidez los retos que les presentó la historia. La otra son las normas ideales y las normas reales. Las normas que dictan lo que debe ser el comportamiento, a seguir el estado ideal de las relaciones entre los miembros de un grupo o de una sociedad, constituyen un rasgo primordial de su ser. De la misma forma, las normas reales corresponden a lo que la gente realiza en la práctica. El grado en que estas normas coincidan o difieran establece características de una cultura. Y esos son algunos aspectos de la cultura para la sociedad. Más que todo esto es pura teoría, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la subcultura, que fue el otro término que hablábamos nosotros. Aquí Salzman nos orienta, que dice que la subcultura, conjunto de percepciones casi parecidas, valores, ¿verdad?, creencias, eh, y costumbres significativamente distintos a los de la cultura de referencia, es lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando nosotros hemos cambiado la
la música de las danzas folclóricas y ahora los jóvenes les gusta más el ritmo, el reggaetón, ¿verdad? Entonces son sus culturas, la moda también se relaciona bastante con nuestra cultura y nos va cambiando, ¿verdad? Nos vamos adoptando otros tipos de modos, otros tipos de creencias y otros tipos de formas también. No existe una cultura superior a otra, así lo han establecido los estudiosos de la antropología. Y el punto clave es que no se puede decir que la cultura de una nación sea superior a la de otra, solo porque se considera que ha sido la causante del desarrollo intelectual o económico de esa nación. Vaya, por ejemplo, podríamos decir nosotros, ¿qué ha influido, verdad, para que Estados Unidos o otros países sean potencias mundiales? Si todos hemos iniciado pues de una civilización o hemos iniciado pues de una cultura. Lógicamente ellos pues han arraigado, ¿verdad? Lo que son, han puesto pues diferentes, podemos decir, diferentes ideas, ¿verdad? De diferentes aspectos y eso pues hace pues que estos países hayan tenido un mejor auge. Es como cuando hablábamos nosotros de las culturas antiguas, ¿verdad? Váyanse ustedes allá, los mayas, los aztecas, los mismos egipcios, ¿verdad? Todas sus culturas tenían su propia esencia, pues, y cada una pues se le valorizaba según su aporte, ¿verdad? Que hicieron su aporte que hicieron a la actualidad y la cual nosotros pues son desde ahí es la que nosotros hemos venido leyendo, hemos venido experimentando de años atrás. ¿Qué más podemos decir aquí de su cultura? Vamos a pasar entonces aquí vamos a hablar un poquito de algunos historiadores, ¿verdad? Los estudios de Hofstein. Se puede afirmar que existen tantas culturas como sociedades distintas. Hay en el mundo, cada una se caracteriza por su combinación diversa de factores culturales. Los sociólogos han intentado analizar las culturas por medio de estos factores al crear tipologías que permitan analizarlas en forma comparativa. Una de ellas muy interesante por lo amplio de su aplicación y por la literatura que ha dado origen es la de este pensador, ¿verdad? Geert Hofstede en 1991. ¿Qué decía él? Las organizaciones de calidad requieren una tendencia más hacia el individualismo que al colectivismo. Acuérdense ustedes que el cooperativismo viene de cooperación, viene de ayuda mutua, viene de poder estar unidos. Entonces, él propone, ¿verdad? Que más que todo las organizaciones siempre han tenido como esa orientación al individualismo y más poco pues al colectivismo. De hecho, pues acuérdense ustedes que el mundo empresarial muchas veces cuando alguien va creciendo, más bien después, en vez de apoyarlo, más bien tratan de minimizarlo para que no se pueda seguir extendiendo. Es ahí pues donde la organización y también el gerente tiene que tener ese reto, ¿verdad? De saber que se va a enfrentar a diversas situaciones, pero que no está marcado el camino, está ahí. Tiene que tener las decisiones y la toma importante, ¿verdad? De sus propios ideales para llevar a feliz término la empresa. Las organizaciones con mayor calidad muestran una tendencia hacia el escaso distanciamiento del poder. Algunas de sus características son la confianza en las personas, el trabajo,
y también en el equipo. Yo digo que si las organizaciones se enfocan en estos tres elementos, ahí está totalmente el desarrollo, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que necesitamos a las personas bien capacitadas, necesitamos un equipo de trabajo bien organizado y, y necesitamos, antecedieron, ¿verdad? Que todos debemos pues de estar como conocedores, no desconocer, aunque no esté en esa área, pero que tampoco me sienta como que no puedo manejar nada de otra área, aunque esté dentro de la misma empresa. Entonces a eso se refiere. Empleados dice con autocontrol y autodirección. Cuando hablamos de ese auto es el saberse dominar, ¿verdad? De la persona y el saber también asumir sus propias responsabilidades. Poca supervisión y seguridad en el trabajo. Compensaciones justas viene a ser otro elemento necesario porque también la remuneración económica juega un papel importante, ¿verdad? Si el empresario comparte con sus empleados, seguramente el trabajo siempre va a ser muy eficiente, pero si somos o son algo a su equipo, lógicamente hay desánimos y caen pues en una situación no agradable y eso va a lo que es dañar pues el entorno. Cuatro principios para ser un empresario de excelencia. Miren, este es importante. Número uno, el bien ser. A ese se refiere, el bien ser. Y ahí lo vamos a distinguir con lo que es la honestidad, lo que es la puntualidad y también lo que es la disciplina. ¿Ah? Esos tres valores se juegan en el bien ser. El otro es el bien hacer. El bien hacer está relacionado a hacer algo bien o no hacerlo, ¿verdad? Ahí está la opción, hacerlo bien. A eso se va a referir. El otro es el bienestar. Es sentirse satisfecho con uno mismo y a la vez entender que se debe prestar servicio a los demás. Mire qué importante estos cuatro principios. Y el último, el bien tener. Aquí se lograrán los objetivos planeados sin haber dañado a nadie en el proceso. Eso yo les decía, por ejemplo, cuando estamos en una zona de ambiental, ¿verdad? Que vamos a afectar una aldea, que vamos a afectar una área, qué sé yo, que la comunidad la tenga como una fuente de trabajo, una fuente de desarrollo y que porque yo soy empresario y yo tengo la capacidad de poderme establecer ahí sin llegar a acuerdo, entonces no va a ser bien. Por eso dice el bien tener. Aquí debe de ser hacer una planificación adecuada, tomando en cuenta todos los pre y contra que se puedan dar para que no salga afectado nadie en esa parte. La cultura organizacional. Y tenemos dos definiciones. Según Lidwin, la cultura organizacional es el clima de sentimiento que se viven en una organización debido al medio físico y a la forma como interactúan sus miembros entre sí y con externos. Esa es una cultura organizacional, ¿verdad? Viven en una organización, ya sea dentro en sus instalaciones físicas, pero también la interacción, cómo se desarrollan las personas que trabajan dentro de la empresa con buena comunicación, con deseo y espíritu de trabajo. Entonces todo eso se convierte en una cultura organizacional. Para Edgar, define a la cultura organizacional como un patrón de supuestos básicos compartidos que la organización ha aprendido mientras resuelve sus problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo suficiente bien para ser considerada válida y por lo tanto enseñar a los miembros nuevos como la forma correcta de percibir, pensar y sentir esos problemas. Vean ustedes que cada persona tiene su punto de vista, así como ustedes lo hicieron ahorita que leyeron
los maestros de la calidad, cada quien tiene sus puntos de vista y eso es válido, ¿verdad? Aunque difieran en algunas situaciones, pero no aislados pues de la realidad. Entonces aquí también teníamos esa parte. Aspectos que determinan la cultura en una organización. Tenemos la autonomía individual, tenemos la estructura y también tenemos el apoyo. Aquí tenemos también la identidad, la forma de recompensar el desempeño, la tolerancia al conflicto y la tolerancia del riesgo. Esos serían algunos aspectos para determinar la cultura en una organización. Autonomía individual. Grado de responsabilidad, lo que yo les decía anteriormente, no necesitamos que el jefe o la persona que yo tenga que rendirle cuentas de mi trabajo esté cerca de mí. Cuando hay una autonomía individual, usted hace las cosas porque les toca hacerlas y las debe y las hace de la mejor manera. Eso se refiere. La estructura, ¿verdad? Acordémonos que toda organización tiene estructura. De hecho, el organigrama nos orienta cómo está estructurada una empresa. Entonces, siguiendo cada una, ¿verdad? Los departamentos o qué sé yo, de las divisiones que tiene la empresa, va a funcionar como las reglas, regulaciones y supervisión directa se usan para vigilar y controlar el comportamiento de los trabajadores. Llámese, vaya, en este caso, recursos humanos, ¿verdad? Llámese otro departamento de producción, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver directamente a personas trabajando, ¿verdad? Y tienen una infinita relación con estos departamentos y también con las personas. El apoyo es otro aspecto, ¿verdad? Grado de cordialidad y apoyo a los administradores y a los subordinados, o sea, a los que no tienen un puesto grande, pero que son parte de la empresa. Entonces, el apoyo siempre es bien necesario. Mira, ahorita, ¿cuántos de ustedes me apoyan para que pudiéramos grabar la clase? Yo en este momento de esta parte no lo manejo, ustedes lo manejan y ya hemos solventado. Eso es lo bonito, ¿verdad? Así también debe de funcionar en la empresa, ¿verdad? Que no nos quedemos para nosotros lo que sabemos, sino que lo podamos compartir. La identidad, medida en la que los miembros se identifican con la organización y en su conjunto más que con su grupo de trabajo o campo, experiencia profesional en lo que es la particularidad, ¿verdad? La identidad de usted dentro de la empresa. Cómo usted se posesiona, aunque no es suya en sí la empresa, pero es la que le está brindando a usted el sustento diario y usted la hace parte de usted. Forma de recompensar el desempeño, ya lo sabemos, ¿verdad? Ya se hace por medio de salario, incrementos, bonificaciones y otras que pudieran haber extras ahí para incentivar al trabajador. El otro es tolerancia al conflicto. Este es muy importante, muchachos. ¿Por qué debe de ser muy importante esto? Porque recordemos que como seres humanos nosotros pues la cólera, el descontento, eso nos puede llevar a provocar una serie de dificultades. Entonces, nosotros estamos llamados a ser tolerantes, ¿verdad? Saber aceptar si algo no está bien, hacer la corrección, ¿verdad? Y hacer la enmienda, pero sin molestarnos, ¿verdad? O qué sé yo, guardar aquello en silencio, pero no levantar la voz ni faltar el respeto, especialmente al que en ese momento es nuestra autoridad. Entonces es necesario. El otro es tolerancia al del riesgo. Se estimula a los trabajadores a ser industriosos, innovadores y tomar riesgo, ¿verdad? Cada empresa debe de propiciar unas herramientas o puede utilizar unas técnicas para propiciar este aspecto importante dentro de la organización, ¿verdad? La tolerancia del riesgo, porque el riesgo nosotros lo vamos a vivir siempre, ¿verdad? Las situaciones pueden estar controlables y luego no pueden controlarse, pero lo más necesario, ¿verdad?, es tomar las decisiones antes de que llevemos a la empresa nosotros a otras circunstancias, sino hacer las diferentes acciones para no poner en riesgo la empresa. Factores que afectan la cultura de una organización. Primero, la historia y propiedad. Esta más que todo se entiende por propiedad la responsabilidad y el control de los resultados,
así como los medios para lograrlo. Una propiedad centralizada tiende a crear ambientes de poder altos donde donde se controlan los recursos. Básicamente, por ejemplo, los gobiernos, ¿verdad? Que ellos centralizan todo para hacer un trámite es algo engorroso, ¿verdad? Algo bien extenso. Entonces, este tipo de factor, lo que es propiedad, muchas veces no lo van haciendo como que trabajamos para la empresa, sino que como que lo hacemos como algo propio, como algo mío. Y pues no debe de ser así, ¿verdad? Porque no se debe descentralizar, porque vamos a crear ambientes, como dice, de poder. Y es de ahí donde surgen esa palabra, lo que hablamos de argolla, los que hablamos de poder, hablamos de que descentralizaciones, ¿ya? Especialmente vámonos nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? Si no tenemos independencia nosotros de poderes, porque cada gobierno va centralizando los demás poderes, el ejecutivo y el judicial, perdón, el legislativo y el judicial al ejecutivo es el que toma las decisiones y no debería ser así. Si cada uno fuera independiente y tomara las propias decisiones, les aseguro que todo marchara diferente. Entonces, la propiedad o la centralización en todo no es correcto, ¿verdad? Cada persona debe de responder por sus acciones en cada departamento, ¿verdad? No va a ser una sola persona. Eso es lo que nos viene a decir ahí. El tamaño también se relaciona como un factor, como un factor que afecta a la cultura. ¿En qué forma? Una organización grande tiende a desarrollar una estructura bien definida y con roles muy específicos, en las que sus miembros tienen una clara determinación de sus responsabilidades y la incertidumbre es menor. Una organización pequeña puede proponer a mayor flexibilidad, así como a esfuerzos multidisciplinarios de sus miembros. Entonces, el tamaño, ya sea una empresa grande o una empresa pequeña, en ambas, ¿verdad? Se convierte como un factor eh, eh, que puede afectar la cultura en estas circunstancias, en el tamaño, ya sea, como lo decimos, grande o pequeño. Eh, por ejemplo, cuando las empresas grandes, a veces quiere surgir un nuevo producto con otro nombre de marca, muchas veces estas empresas ¿cómo sería la palabra? Megapolizan todo, ¿verdad? Y solo quieren ser ellas y no dejan que otras pequeñas puedan entrar al rubro y al mercado. Entonces ahí es donde se ve la afectación, pues, de riesgo. También tenemos la tecnología. La producción en línea de una empresa tiende a crear funciones muy específicas y si tiene economías de escala, las funciones de los trabajadores serán claras y bien definidas. En el caso de organizaciones con un medio cambiante como trabajar por proyectos, se requieren fuentes de poder muy claras, al igual que cierto grado de individualismo para enfrentar tales retos. Ahí pues también vemos que la tecnología juega un papel dentro de los factores que afectan a la organización si no se hacen, como decimos, ¿verdad? No se tienen definido bien el uso adecuado que se le pueda dar, porque, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué contratar un sistema caro de facturización, qué sé yo, o de manejo, de control de inventarios de una empresa, si verdaderamente no le vamos a dar el verdadero realce para el cual nosotros lo hemos comprado? Entonces, es necesario pues revisar esa parte ahí. También tenemos las metas y objetivos. Los objetivos de una empresa varían conforme a las estrategias. Por ejemplo, una estrategia de calidad requiere cierto grado de preocupación y de atención, lo cual va de acuerdo con una clara definición de los roles. Esto implica mejor definición del trabajo a la vez que menor incertidumbre. La incertidumbre es aquello que al gerente lo pone como a pensar, que no haya qué decisión tomar, o sea, ese espacio donde se está deliberando
la necesidad de lo que se va a hacer, se le llama incertidumbre. Una estrategia de crecimiento necesita fuentes de poder muy claras, por lo cual conviene que la organización comparta el poder, ¿verdad? O sea, se le dé roles de responsabilidad a los que se necesita que se les dé, que no solo se centralice en una sola persona, sino que cada persona se capacite y tenga la responsabilidad de dar cuenta de lo que hace según su departamento. También tenemos el medio puede ser el país, el cambio en el ambiente, la diversidad y también el personal. A eso se va a referir el medio, ¿verdad? Es necesario pues también como un factor que afecta a la organización, ¿verdad? A veces, por ejemplo, vaya, llámese, ustedes han sabido lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en algunos países donde muchas empresas o les legalizaron nacionalmente las empresas, ¿verdad? Y que no correspondían al Estado, pero como ellos propiciaron las leyes y crearon las leyes, muchas veces se hicieron dueños, ¿verdad? Y no correspondía a ellos. Entonces, de acuerdo a las situaciones que se vayan dando políticas en el país, también puede afectar a la organización, ¿verdad? También el cambio en el medio. ¿Cómo afecta cambio en el medio? Por ejemplo, eh, aquí nos dice una cultura flexible, ¿verdad? Eh, pero, pero, por ejemplo, más que todo en nuestros países, ¿verdad? Un cambio en el medio puede ser por ejemplo, vaya, hablemos así, el sistema de seguridad nacional, ¿verdad? Ese cambio social que muchas veces enfrentan muchas empresas, de hecho, pues, si ustedes lo saben, ¿verdad? Por la seguridad, muchas personas han abandonado, han cerrado, ¿no? Y esos cambios, pues, en el medio conlleva tanto relacionado a la seguridad, pero también lleva relacionado también a la seguridad eh, 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 netamente empleada. O sea, si estamos en un medio donde hay poco trabajo y mayor personas en ocio, lógicamente este factor nos va a afectar en la organización, ¿verdad? Más exposición, vamos a ir a la delincuencia, perdón, o más exposición, podemos decir, a nivel más altos de pobreza. Entonces, en esta forma, el cambio en el medio puede tener relación. La otra es en la diversidad. La palabra lo dice, diversas situaciones, ¿verdad? Las diversas situaciones que pueden dar en, 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 la, en el medio, eh, ya sea, eh, ya sea para bien, por ejemplo, una comunidad más estudiada, o también puede ser negativamente una sociedad poco estudiada. Eh, el grado, pues, como dice, se necesita un grado de individualismo que permita al personal actuar con iniciativa y respecto al trabajo de los demás. Por ejemplo, eh, lo que yo les decía, cuando nosotros nos capacitamos solo en una área, debemos de estar capacitados. Es como el docente que a veces es psicólogo, es doctor, es padre, tiene muchos papeles dentro de su aula de clase. Entonces, esa diversidad de capacidades, de habilidades, nosotros las ponemos en juego y hacemos más valioso el establecimiento o la empresa donde nosotros estamos trabajando. El otro es el personal, ¿verdad? Que juega otro papel importante. Sabemos que es el más importante, ¿verdad? El personal que debe de acostumbrarse, como dice, a tener empatía, a trabajar de acuerdo a la capacidad del riesgo, a valorar las incertidumbres y tomar en cuenta sobre todo, como decíamos, ¿verdad? El dominio de la persona para evitar cualquier situaciones más grandes, ¿verdad? De conflicto entre el personal o sus administrativos o qué sé yo, cualquiera de aquellos que estén con una función dentro de una empresa. La cultura organizacional pues abarca todo aquello que sea expresión del sentir de la colectividad de una organización, o sea, toda la parte social. ¿Cuáles son los estilos de trabajo, las estructuras organizacionales,
las relaciones sociales internas, las decisiones administrativas fundamentales, la manera de reaccionar ante cualquier imprevisto o problema, los supuestos sobre los que se opera en cuanto a la forma correcta o incorrecta de hacer las cosas, los criterios con que se evalúa un comportamiento correcto o incorrecto respecto a los estilos de dirigir e organizarse, de relacionarse. A todos estos elementos va a incluir la cultura organizacional. La cultura es un fenómeno cambiante, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Su contenido en determinado tiempo. Qué barbaridad. No puedo pagar. Decía, es decir, un estilo de trabajo en la organización X en un determinado tiempo puede implicar ciertos valores y métodos de trabajo. Sin embargo, si se aplica un proceso de cambio de manera planeada y dirigida, podrá ocurrir que en cierto momento los métodos de trabajo y los valores de la organización también se modifiquen, ¿verdad? Siguiendo el cambio de la forma planeada, ¿verdad? Porque eso es lo más esencial. El desarrollo de una cultura de calidad debe analizarse desde el punto de vista global de la organización, pero sin ignorar el aspecto de cultura individual. En cambios hacia una cultura de calidad en la organización debe efectuarse de acuerdo con la dinámica de la empresa, así como situación y naturaleza del cambio. Las intervenciones que se hagan en pro de un cambio cultura deben orientarse a que los miembros lo aseguren de forma consciente y duradera. O sea que esos cambios se proponen, los echamos a andar, pero deben de permanecer, no solo va a funcionar por un momento, ¿verdad? Sino que los tenemos que contribuir para que eso puedan seguirse pues desarrollando. Ya casi terminamos, muchachos. Luego seguimos con los métodos de cambio. Aquí creo que vamos a hablar en algo, unos dos métodos, creo. A ver, tres métodos. Según el modelo de Lewin, propone un esquema de cambio muy general, métodos de cambio. ¿Cómo podemos nosotros implementar estos métodos en la empresa, ¿verdad? Pero dice que es orientador en cuanto al camino que sigue todo proceso de transformación cultural. Cada caso particular necesita la interpretación específica del significado de descongelamiento, movimiento y recongelamiento. Un ejemplo de dicho proceso se ve en las organizaciones que buscan adoptar una postura de desarrollo sostenible con el propósito de involucrar a sus empleados, que tengan conocimientos del problema y llevarlos después a realizar los cambios necesarios para enfrentar esta situación. El reciclaje, el manejo de desechos, la reutilización son prácticas que empiezan a internalizarse en la cultura de algunas organizaciones. Mire, ese es un ejemplo bien claro, ¿verdad? En este modelo de cambio según Lewin. Hoy esto hablar de estos tres elementos nos familiarizamos bastante. ¿Verdad? Con eso decimos, tratamos de incidir menos en la naturaleza y tratamos de hacer un uso eficiente en la reutilización de los recursos. Entonces, este funciona ahí como un ejemplo de eso que nos propone. El método de Edward Schein, la fase de cambio se orienta a trabajar con los dos mecanismos primarios en relación con los nuevos valores y actitudes y los secundarios al modificarse tanto métodos de trabajo como sistemas organizacionales. La última fase consiste en dejar crecer los nuevos mecanismos secundarios que puedan dar forma y consistencia a la cultura. Según Edgar, pues es necesario, como lo manifestábamos, valorar ambos, ¿verdad? Según lo que propone Lewis, y también valorar la parte de los asuntos primarios, ¿verdad? Que siempre van a estar relacionados con lo que son los valores y también las actitudes de cada persona. Cuando se analizan tales mecanismos, se puede concluir que los primarios tienen más relación con una forma libre de comportamiento de los individuos, es decir, aquellos que conllevan una decisión, mientras que los secundarios se asocian con los métodos de trabajo y lo que son las costumbres.
y ahí pues se podrá apreciar que los primarios se orientan hacia la fase de descongelamiento. Aquí yo lo que percibo cuando hablamos de la fase de descongelamiento es cuando nosotros tratamos ya de echar a andar aquellos cambios que se nos han propiciado y que vamos a empezar a contribuir a actuar de una manera diferente, ¿verdad? Que no lo tenemos solo ahí por estar plasmados en una vitrina o qué sé yo, en un cartel, viendo los valores, la responsabilidad, los principios, sino que más que todo, pues los echamos a andar en esa forma. El liderazgo también. En la palabra liderazgo cabe para el cambio, tiene dos tareas fundamentales en las organizaciones. Por un lado, debe definir su rumbo presente y futuro, lo cual queda plasmado en la tarea y la visión, que son la base para el plan estratégico, en el que se establece la forma, qué y cómo de pasar de la posición competitiva actual a la necesaria en el futuro para organizar el crecimiento que soporte la permanencia de la empresa. O sea, el liderazgo aquí, acuérdense ustedes que el liderazgo también es un conjunto de habilidades, ¿verdad? Pero que esas habilidades deben de ir orientadas a mantener a la empresa en el futuro, ¿verdad? Con nuevas ideas, que no solo pasemos a este año o no solo pasemos a este nivel, sino que nos podamos seguir manteniendo en ese nivel. En el grado en que el líder de la organización pueda obtener la cooperación de los subordinados, influye en gran medida en el desarrollo de una cultura de calidad. Ello depende no solo de las cualidades del personal, sino también de las del líder, del tipo de supervisión que utilice y la de compatibilidad entre la cultura organizacional y de los individuos. La administración debe poseer un alto grado de habilidad tanto conceptual como técnica en relaciones humanas, no solo para dirigir y controlar los esfuerzos de los subordinados, sino también para comunicar la información relevante de manera clara, que pueda llegar a los departamentos, oportuna y también confiable, enmarcarse en esos tipos, en esas tres características de la información, ¿verdad? No vamos a ser líderes negativos, sino que tenemos que ser líderes pensando en un fin que es la empresa. En ese caso, ¿verdad? No lo hacemos de una forma personal, sino que lo hacemos pensando en lo que es la empresa. Mecanismos para regular la cultura organizacional. La cultura organizacional se materializa al definirse las normas y políticas congruentes con el conjunto de valores que sus líderes han determinado como factores de crecimiento y permanencia. Un mecanismo, ¿verdad?, es aquella técnica, en otras palabras, aquel método, aquella actividad, ¿verdad?, como dice, que nos ayuda. Entonces, en este caso, para mantener ese conjunto de valores en la parte organizacional, ¿verdad?, tenemos que trabajar también, como decimos, la parte política, la parte normativa, pero no una política social, ¿verdad?, sino una política que la empresa establece, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando decimos, en la empresa no puede trabajar el esposo ni la esposa o un hijo, solo puede trabajar uno de la familia. Esa es una política, ¿verdad?, que tiene como empresa o qué sé yo, deben de consumir productos de acuerdo a los que nosotros ofrecemos y no es porque lo anden viendo si va a consumir, sino que por su propio crecimiento, por su propia ética, va a decir, no, ese es uno de nuestros principios de nuestra empresa y pues yo los tengo que poner en práctica. Una vez que se define la cultura deseada, esta se crea y regula mediante diversos mecanismos de reforzamiento, positivo o negativo. A continuación, bueno, eso es sí, ahí vamos a tener ahí, pero no vamos a tener ahí esa parte. Políticas y normas de comportamiento. Ya dijimos, ¿verdad? Son estrategias, son innumerables ahí propuestas que hace dentro de la empresa para mantener regularizada la situación. Lo mismo una norma. El propósito de las normas y políticas es fomentar el orden mediante controles que garanticen el uso eficaz de recursos, tanto económicos como humanos, en la realización de cualquier actividad, proceso o proyecto con el cual se logrará el óptimo
funcionamiento, pues, de la organización. La cultura de calidad personal. Este nivel se relaciona con el individuo que posee una cultura y en determinado momento puede decidir desechar y buscar un estilo de vida más acorde con sus necesidades. Eh, Más que todo, como dice aquí, este es nuestro estilo de vida. Vaya, por ejemplo, usted es una persona que llega 15 minutos antes a su trabajo, usted no le interesa si los demás llegan antes o llegan después, usted lo hace personal, ¿verdad? Esta es mi decisión, yo llego a tal hora, ¿verdad? Estoy quedando bien con mí mismo, ¿verdad? El efecto que produce su decisión. Entonces, y no solamente como les doy ese ejemplo, ¿verdad? Hay otros tipos que ustedes están culturalizados y que ustedes los pueden poner en práctica siguiendo su propia decisión personal, ¿verdad? Otra cultura puede ser, ¿verdad? De personal, usted dentro de la organización, que eh, usted no tiene como un horario tan rígido. Es que no me puedo pasar 5 minutos después de mi hora de salida, ¿verdad? Entonces, no, yo a veces le doy más. A veces le dicen a la gente, no, pero no te van a hacer una estatua, estás cumpliendo con tu horario y todavía te quedas más tiempo o estás haciendo cosas extras que no te competen, ¿verdad? Pero cuando tenemos una cultura personal de solidaridad, de colaboración, eso no va a influir porque nos sentimos satisfactoriamente bien con lo que nosotros estamos haciendo. El efecto de esta decisión se refleja en primer lugar en el grupo social al que pertenece, pero luego comienza a efectuar la cultura del grupo. Cowell, esto quiere decir que en todo momento una persona que pertenece a una cultura y que se comporta según sus reglas puede cambiar sus patrones de comportamiento con base en una decisión personal. Ahí está claro, ¿verdad? Más que todo como psicológico. ¿Qué es la proactividad? Es un hábito que se podrá aprender si se ejercita de forma continua y sin interrupción. Es decir, que se incorpora la forma de ser individual. Este concepto adquiere mucho valor al hablar de las costumbres de las personas y de que ellas quisieran cambiar para superar alguna situación no deseada. Es que dice, esta persona, este líder es bien proactivo, o sea, la palabra proactividad quiere decir extra, ¿verdad? Que él propone, que él hace, no solo dice como líder hagan, sino que él está y dice hacemos, aquí está esto, hagámoslo, ¿verdad? Él siempre va adelante, él siempre va dirigiendo. Es la proactividad, es esa acción, esa motivación, esa forma de atender o pensar o tomar las cosas y ponerlas al servicio de la institución. Este concepto adquiere mucho valor al hablar de las costumbres de las personas y que ellas quisieran cambiar para superar alguna situación no deseada. Estas costumbres no, una vez que se ha ejercido la proactividad por un tiempo, se pueden cambiar poco a poco. O sea, está relacionada como que, igual, ¿verdad? Al cambio, pues que no es, si es cierto, lo acabamos de, no lo hemos implementado, lo acabamos de implementar, ¿verdad? Pero de acuerdo a la proactividad, nosotros podemos irnos, ya sea, como dice, adaptándonos o también actuando diferente, a lo contrario de no actuar. A eso se va a referir ese concepto. Eh, Tenemos la cultura de calidad, ya casi terminamos. Tenemos la cultura de calidad, que es el conjunto de valores y hábitos que posee una persona, que completados en el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, le permiten colaborar con su organización para afrontar los retos que se le presentan en el cumplimiento de su labor. Todos nosotros tenemos una cultura de calidad, todos. La tienen las madres en el hogar, los padres, los tienen los profesionales en las oficinas, en lugares de trabajo, ¿verdad? Incluso lo tiene aquella persona que hace un trabajo que quizás no es un trabajo, podemos decir, no como estar ahí dentro de un organigrama, sino que
fuera, ¿verdad? De, qué sé yo, otro oficio doméstico, otro oficio laboral que se requiera, pero que ahí también va a tener en su personalidad una cultura pues de calidad. Los valores son aquellas impresiones profundas que se tienen sobre la forma como se vive, ¿verdad? Sobre lo que se considera éticamente correcto o incorrecto y que se llevan a la vida personal de manera congruente. Ahí pues no podemos a afundar mucho porque ustedes saben lo que son los valores. Eh, Aquí lo que podríamos relacionar, ¿verdad? Que también la empresa tiene valores. Entonces nosotros también tenemos que, de acuerdo a nuestros valores personales, tenemos que también trabajar de acuerdo a los valores con que está constituida nuestra empresa. Si es una empresa, eh, 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 podemos decir, algunos valores que empresariales, por ejemplo, hablamos de equidad, responsabilidad, ¿verdad? Profesionalismo, colectivismo, qué sé yo. Entonces, todas esas nosotros las tenemos que relacionar con lo que son nuestros valores personales. Luego también tenemos los hábitos, que son los comportamientos observables que se reflejan los valores internos de las personas. Yo ya les decía, ¿verdad? Anteriormente, están relacionados con la cultura personal de la calidad, el hábito de la responsabilidad, el hábito del compañerismo, el hábito podemos decir, del respeto, ¿verdad? Todos esos están relacionados con nuestra cultura personal. También tenemos lo que es las prácticas, que las prácticas podrían ser las acciones que nosotros realizamos o las que tenemos a cargo para que la empresa camine, ¿verdad? Aquello que yo hago dentro de la empresa y que lógicamente, ¿verdad? Tenemos que utilizarlas, como dice aquí. Por ejemplo, entre las prácticas más comunes se pueden mencionar las 7 herramientas básicas, las 7 herramientas administrativas, las metodologías para la solución de problemas que atacan la causa de origen, el control estadístico de procesos. Por ejemplo, esto, muchachos, lo vamos a poder ver nosotros también, por ejemplo, cuando utilicemos los diagramas, el diagrama de Chikawa, el diagrama de causa y efecto, no recuerdo cuáles son los otros que vamos a estudiar ahí, pero todos esos diagramas nosotros nos permiten hacer prácticas, las cuales nosotros podamos basar las diferentes necesidades que en ellas necesitemos nosotros encontrar, ¿verdad? Los vamos a relacionar. Decálogo del desarrollo. Los valores presentan un código de valores fundamental para el desarrollo de una cultura de calidad. Dentro de este decálogo tenemos el orden, la limpieza, la puntualidad, la responsabilidad, el deseo de superación, la honradez, el respeto al derecho de los demás, el respeto a la ley y a los reglamentos, gusto por el trabajo, afán por el ahorro y lo que es la inversión. Esos los catalogamos como unos valores esenciales dentro del código del decálogo del desarrollo, ¿verdad? Tenemos que trabajar pues estos valores. Si tenemos algunos de estos, estamos bien, ¿verdad? Y si no tenemos algunos, pues vamos a seguir trabajando para que los podamos lograr. Somos ordenados, claro. Nos gusta la limpieza igual, la puntualidad igual, la responsabilidad igual. Deseo de superación mucho mejor, excelente. La honradez igual. El respeto al derecho de los demás igual. El respeto a la ley y a los reglamentos de la institución tenemos que ser igual también. El gusto por el trabajo, si lo hacemos bien, ¿verdad? Con satisfacción, mucho mejor. Y afán por el ahorro y la inversión, pues aquí es donde quizás se vea un poquito de dificultad, pero yo sé que muchas personas, por muy poco que a veces logren ganar, pienso yo que ha de haber algún margen de ahorro, ¿verdad? Para poder después invertir. Bueno, vamos a pasar aquí, muchachos. Aquí hay una tarea. Vea, se las voy a explicar aquí la tarea. Dice, número 1. Todo esto, muchachos, lo hacen ustedes en un solo documento. Son algunas actividades, pero usted lo va
usted lo va a hacer con su portadita. Acordémonos de estos valores, acordémonos de los trabajos de calidad, ¿verdad? Yo siempre he dicho, la tecnología no solo es la computadora. Cuando yo hago un buen mapa conceptual en mi libreta de trabajo o lo hago en algún otro material impreso, ¿verdad? Eso es tecnología también, ¿verdad? Porque estoy tratando de construir cosas que en ese momento pues no lo había hecho anterior o le estoy poniendo una mejor, como dice este valor, un mejor gusto, ¿verdad? Por el trabajo. Entonces, siempre este trabajo lo van a hacer ustedes personal, ¿verdad? Realice, dice, un ejercicio de planeación de la vida. Escuche bien lo que va a hacer ahí. Mire que está relacionado con la motivación que pusimos en la segunda diapositiva. No sé si se acuerdan ustedes ahí, ¿verdad? Que nos va a permitir, dice, ya se me olvidó tanto que he hablado, vamos a recordarnos. La calidad es el único camino para el crecimiento. Entonces vamos a ver ese crecimiento de ustedes aquí. Y tenemos, realice un ejercicio de planeación de la vida y carrera, en el cual tenga en cuenta solo los aspectos relacionados con los estudios que realiza en la actualidad. Considere el horizonte de tiempo hasta que finalice y obtenga su certificación. No sé si me está entendiendo ahí lo que van a hacer. Un ejercicio de planeación de vida, ¿verdad? Desde donde están ahorita hasta el momento donde ustedes se miran dentro de un tiempo, ¿verdad? Especialmente ya culminando su carrera, ¿verdad? Ese es lo que van a hacer. Ahí diseñan ustedes la forma como lo quieren presentar, ¿verdad? Entonces, esa lo dejo a opción de ustedes, creatividad. Número 2, busque en su comunidad signos de los retos observables que enfrentan las empresas hoy en día. Cuando hablamos en su comunidad, lógicamente nos podemos ubicar en el municipio o lo podemos ubicar en nuestro departamento porque son las zonas que nosotros más visitamos. Analice las actitudes de las personas que afrontan dichos retos y verifique si de alguna manera ayudan a su solución. Repito, buscar en la comunidad signos de los retos observables que enfrentan las empresas hoy en día. Ya hablamos hoy de varios, ¿verdad? Ahí están los retos, muchachos. Ahí solo se van a las diapositivas, ¿verdad? Ahí los van ustedes a relacionar. Es cierto, lo hemos visto de una parte científica, de investigación, pero ahora llevémoslo a los ejemplos, ¿verdad? De nuestra vida diaria, esa información que hoy nosotros hemos recibido. Cuando hablamos de una planeación de vida, acuérdense que una planeación de vida tiene metas. Esto estoy hablando en la primera tarea. Tiene metas, ¿verdad? O tiene competencias, tiene tiempo, ¿verdad? Tiene cronograma de desarrollo, cuando lo pretende lograr, y al final también tiene costos, ¿verdad? Todo eso y tiene costos. También tiene recursos materiales que usted necesita para lograr eso. Entonces, tenga en cuenta ese plan, ¿verdad? Recuerde que el ejercicio es una planificación de vida. Entonces, tome en cuenta esos conceptos que lleva una planificación para poder valorizarse usted como persona, ¿verdad? Poniendo en práctica todo esto que hemos hablado, que parece psicología. La número 3, elaborar una tabla en la que se incluyan los rasgos culturales que se extractaron de las lecturas. Elaborar una tabla en la que se incluyan los rasgos culturales que se extractaron, o sea, que se extrajeron de las lecturas que hemos hecho. La tabla deberá abarcar una sección de explicación de cómo ese rasgo fomenta o impide el desarrollo de personas y empresas de calidad en su país. Ese sería la otra tarea. Ya al final les voy a presentar, a mí me gusta que puedan ustedes trabajar con el libro del constructivismo o busquen ustedes en el internet. Hoy hay muchos modelos, muchas tablas, muchos diagramas, cómo se puedan ustedes orientar para poder estructurar estas tareas. Seguimos con es algo que va a quedar esta vez.
elabore un resumen en el que reflexione sobre la importancia del desarrollo de una cultura de calidad y cómo influirá en el desarrollo social y económico de su país. Vean, esto que yo les oriento, muchachos, yo no quiero que solo háganlo de una manera personal. Yo creo que más bien hoy los he aburrido yo contar, porque esto es teoría bastante. Pero yo quiero que ustedes se pongan sus pies, ¿verdad?, en la realidad y que cuando yo lea sus trabajos, pues, yo lo lea de acuerdo a su motivación, de acuerdo a sus cambios de vida, a sus nuevos paradigmas que usted ha implementado o desea implementar, ¿verdad? Entonces, que esas reflexiones, pues, las hagan ustedes. Yo no les pido páginas de reflexión, les pido algo concreto, pero muy sustentable, ¿verdad? Que tenga sustento lo que ustedes me dan. Esta tarita, pues creo, a lo mejor va a tener un valor de 8 puntos, todo esto que les doy, entonces no me lo vayan perdiendo, o 10, porque aquí tocamos algo bastante, pues, personal. Si pueden ver, los ejercicios están adaptados a la realidad, a la vida cotidiana que nosotros vivimos. Entonces, cuando vengamos a la tercera visita, lo vamos a hacer. Yo le voy a preguntar, Kenia, le voy a decir qué consideró usted en el resumen. Descríbamelo, ¿verdad? Con sus palabras. Y pues eso me ayuda a mí para valorar su trabajo que usted pues me ha presentado. Este trabajo, muchachos, va a quedar para... yo siempre cargo la plataforma, pues ahorita no lo había hecho porque ya habíamos hecho los trabajos asignados, tampoco soy un docente que me gusta cargar exagerado de cosas que al final ni nos van a servir como estudiantes, no solo porque ustedes estén ocupados, no es mi objetivo, ¿verdad? Y ustedes tienen sus demás tareas en otras clases, ¿verdad? Entonces, yo trato de hacer lo breve posible, pero que le pongamos esfuerzo, ¿verdad? A ese trabajo. A lo mejor se los voy a dejar para el fin de semana, ¿verdad? Ahí pues voy a ver qué tiempo doy. Sí, vamos a tener siempre otra pruebita, ¿no? Esta pruebita pues se la voy a, se la voy a colocar siempre cuando la prueba, ya hicimos una prueba virtual ahí dentro de la plataforma, esta vez vamos a hacer una prueba, siempre tiene mixto, ¿verdad? Virtual y físico, porque usted también me la puede trabajar en su cuaderno y me puede subir solo la captura, ¿verdad? O qué sé yo, el formato donde usted la descargó, llenó y la volvió a subir. Yo la voy a edificar en Word y usted pues me la va a contestar y me la va a completar. Entonces, para esta semana vamos a tener trabajo que les doy, pero también vamos a tener trabajo de la prueba, ¿verdad? Trabajos en equipo voy a ver si podamos hacer y lo vamos a dejar para la siguiente subsemana que sigue después para que no estén tan llenos esta semana. Siempre el examen acostumbro que yo lo subo antes para que usted pueda entrar en cualquier hora, no lo especifico la hora ni el tiempo, porque yo sé que ahorita con estas situaciones de energía a veces tenemos, a veces no hay, entonces usted puede entrar en cualquier manera y más que todo queda como tarea en la prueba que yo dejo ahí para esta vez, ¿verdad? Siempre pues subámoslo, aunque cuando sean en grupo, siempre subámoslo en nuestro espacio individual, porque ahí yo los ubico a cada uno de ustedes. Espero que ya todos tengan acceso a ingresar a la plataforma Choluteca, que es la que estamos trabajando. Y aquí teníamos pues la última diapositiva. Gracias ahí pues por su atención. Les dije yo... nos vamos a quedar al final ahí con una de sus compañeras para orientarle qué vamos a hacer para que reponga los puntos de la prueba. No sé, Dariela, que fue la última que estuve llamando, si ella logró al final ingresar a la clase. Si no, pues ahí pues me lo hace saber. Gracias ahí, Darwin, por su apoyo siempre. Sí, párela, por Nick, favor. soy Elena, Gracias. tengo uno de carga para que ojalá aguantemos Ok, con este uno. entonces, Elena,